¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Moss Capital. El día de hoy vamos a revisar cómo están los mercados. El día de mañana se espera una subida de tasas de un 25%, de una tasa inferior de 450 basics a 475 basics. O sea, el mercado ya está descontando esto, pero ¿por qué se da este movimiento? O sea, tenemos ahorita una inflación que no está siendo controlada. Bueno, que se descontroló durante 2022, pero ante esta subida de tasas, al parecer está haciendo efecto. Pero lo que quiere hacer la Fed es que ahorita lo que hay son lobos dentro de una casa, y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esta es la casa. Y si tú estás dentro de una casa y empiezas a ver lobos, te empiezan a rodear, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a quedar en la casa hasta que se vayan los lobos. O sea, y por ejemplo, tú puedes estar viendo por la ventana a ver si los lobos se esconden, si los lobos se quedan esperando ahí, si los lobos son inteligentes y te están oliendo y huelen tu miedo, cosas así para esperarte, ¿no? Entonces, esto de los lobos es igual a la inflación. Y lo que la Fed está haciendo es subiendo tasas para no tener ninguna duda de que, de salir. O sea, salir es bajar tasas, empezar a bajar tasas. Ellos no tienen, no deben que tener ninguna duda de que el lobo está. Y si tú te das cuenta, tú revisas, ves a través de la ventana si están los lobos. Ah, bueno, ya no están, perfecto, salimos. Pero si no están, o si están escondiéndose, no vas a salir. ¿Por qué? Porque tienes duda, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiere la Fed ante una inflación de 6.8 que salió. Entonces, lo que tenemos aquí es un dato histórico de cómo se ha estado comportando la inflación desde 1965, y vemos que los picos de inflación alta son cuando se dan las recesiones. Y esto desde 1965. En 1970, vamos a comparar aquí, miren. En 1970 tuvimos una inflación del 6.8%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo la Fed? Ante esa inflación, este color morado es los fondos federales de la Fed Fund, o sea, las tasas de referencia. Y fíjense, la única manera de combatir la inflación es a través de la subida de tasas. Entonces, vean cómo aquí hubo una inflación de un 6.2, 6.3, y ante esa inflación subieron tasas. ¿Y qué es lo que pasó después? Ya después de que no tuvieron duda de que el lobo ya no estaba, ¡pum!, empezaron a bajar tasas. Vieron que se estaba controlando la inflación y por lo tanto empezaron a bajar tasas. Entonces tienen una correlación positiva la subida de tasas, que es una herramienta de la política monetaria de los bancos centrales, con la inflación. Es la única manera de controlar la inflación, a través de los bancos centrales, ¿ok? Entonces, tenemos eso. Tenemos que a partir de los ciertos periodos de alta inflación, la Fed entra a rescatar al mercado, ¿ok? Pero esto tiene un daño colateral. ¿Qué es lo que pasa con los consumidores? Cuando tú subes tasas, pones más caro las hipotecas, pones más caro los activos y pones más caro el costo del dinero, ¿ok? Si tú quieres ir a un banco, te va a costar más tu dinero. Eso es lo que significa subida de tasas, el costo de financiación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reduces automáticamente esa intención del consumidor a estar gastando su dinero, ¿ok? Porque la propensión a consumir se limita únicamente a lo básico, ¿ok? Estamos en crisis, estamos en recesión, y lo único que necesitamos son necesidades básicas.
¿ok? Comida. Entonces, ante esto vemos que lo acompaña una tasa de desempleo en las crisis. O sea, cuando hay crisis, ¿qué es lo que hacen los bancos? O sea, las personas no están consumiendo, empiezan a despedir las personas porque las empresas ya no tienen ese financiamiento barato, ¿ok? Tienen un financiamiento caro y por lo tanto esa inflación se va al consumidor final, ¿ok? Entonces es un compuesto, es un ciclo, ¿vale? Y entonces como tienen costos más altos de luz, de transporte, todo aumenta. Entonces esa inflación se va al consumidor final y por lo tanto reducen los márgenes las compañías. Y la única manera de recortar esos gastos, la primera opción es recortar personal. Entonces, si nos damos cuenta, vienen esos pics, esas alzas de la tasa de desempleo. ¿Ok? Entonces, viene una inflación alta, suben tasas y hay desempleo. Viene una inflación alta, suben tasas, hay desempleo. Viene una inflación alta, suben tasas, hay desempleo. Entonces, históricamente desde 1965 ha ocurrido esto. ¿Ok? Si te das cuenta, aquí lo que pusimos en este gráfico rojo es la tasa de los bonos de 10 años, Treasury Bonds, y los de corto plazo de 3 meses de los Treasuries. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Tú le prestas dinero al gobierno de Estados Unidos y tú dices, perfecto, a largo plazo, pues no sé cómo va a ir la economía, pero sé que es la número 1 en el mundo. Es la mejor economía en el mundo. Perfecto, entonces no tiene ese riesgo de caer en un default o de que no me pague. Entonces, perfecto. Hay más incertidumbre, no sé qué es lo que puede pasar en 10 años y por lo tanto aumento ese return, ese maturity, yield maturity, o sea, significa el retorno. Tú le dices, ¿sabes qué? Pues si es a 10 años, te voy a dar mi dinero, te estoy prestando, yo individuo, te estoy prestando a ti, gobierno de Estados Unidos, mi dinero. Pero ante eso, como es a largo plazo, no sé cómo va a ir la economía a largo plazo, tengo incertidumbre, te voy a ofrecer un yield o un interés alto. Eso es una economía sana. A corto plazo los intereses están bajos, pero a largo plazo los intereses están altos, justamente por esa incertidumbre. Sabes que a corto plazo tienes indicadores económicos mensuales que te dicen cómo va a estar la economía. Pero si tienes duda de una crisis, claramente la gente va a tener su dinero a corto plazo. ¿Por qué? Porque no sabes si puede colapsar la economía, tienes esa incertidumbre, ¿ok? Prefieres quedarte a corto plazo y entonces vemos que la curva está invertida. La gente prefiere resguardarse a los bonos de 3 meses que los de 10 años y por eso tenemos esa curva invertida de esta manera. Vean, cabe recalcar de que el índice entre ambición y miedo está muy alto. Y recuerda que tú como inversionista y gestor de capitales necesitas estar en contra de las masas, ¿ok? Tomar decisiones en el rumor, no ya cuando se dio el movimiento. Eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, esto es un gran indicador que la gente tiene mucha confianza y que no está al tanto de lo que viene. Viene una crisis financiera. ¿Ok? Entonces, todo esto, todo este contexto les voy a decir de que tenemos confluencias y altas probabilidades de que se dé esta crisis financiera que es probablemente por un default de los bancos. ¿Ok? Una crisis de deuda. Entonces, vamos a explicar cómo está la curva. La curva ahorita está invertida, ¿ok? Una curva sana a corto plazo está ascendente.
está positiva la curva, pero en este caso está negativa, está invertida la curva. La gente prefiere dejar su dinero a corto plazo porque da mayor rendimiento, ¿ok? ¿Cuánto da de rendimiento ahorita a corto plazo? 4.6%, 4.7%, y a largo plazo a 30 años te da 3.66%. Entonces la gente no quiere poner su dinero a largo plazo. ¿Por qué? Porque tiene mucho más incertidumbre y tiene más certeza a corto plazo que a largo plazo, ¿ok? Entonces aquí podemos ver el precio futuro de 5 años, las expectativas de la inflación. Y se tiene una expectativa de inflación a 5 años de 2.3%. Entonces esto significa que los inversionistas inteligentes tienen confianza ante la Fed de que controle a 5 años la inflación, ¿ok? Esto ya empezó a dar un pic, ¿ok? Significa que las expectativas de 2.3 de suelo ya está empezando a subir. Eso nos puede dar una ventaja de que algo está pasando. Entonces vamos a explicar cómo está. Bueno, aquí ya expliqué lo de la curva. Aquí normalmente los indicadores de crisis son la resta de 2 años menos el de 10 años de los bonos de Estados Unidos, y los de 3 meses menos el de 10 años. ¿Esto qué significa? Son indicadores adelantados, pero el de 2 años con el de 10 años tiene un 90% de probabilidad, y el de 3 con el de 10 años, 3 meses con el de 10 años tiene un 100% de probabilidad. Ahora, lo que está pasando aquí es que la curva invertida ha durado 88 días. Y eso es muy importante. Entre más profundo y entre mayor duración tenga esta curva invertida, que son menos 1.24 menos 1.24 basics, significa que el tipo de recesión que la Fed está vendiendo ahorita de soft landing, de un aterrizaje suave, es falso, ¿ok? Es falso. Tenemos aquí el mercado de dinero y el mercado de capitales, que es, si tú analizas el dinero, si tú analizas hacia dónde vas, dónde va el dinero, puedes hacer tu pensamiento crítico ante las mentiras que dicen los bancos centrales, porque los bancos centrales lo que quieren mantener es calma, paciencia, y no empezar a vender crisis por todos lados. Quieren mantener tranquilos a los inversionistas, y si es una mentira piadosa, claro que lo harán. Entonces, aquí es importante que el mercado de capitales está saliendo en negativo, y vemos una reducción en el balance de la Fed, ¿ok? Ahora, este es el precio del Fund Fair Rate. Si tú sabes, vamos a explicar por qué subió la curva a corto plazo. La Fed ha estado en una política monetaria restrictiva. Esto significa que suben tasas, y si suben tasas, los bonos de corto plazo siguen la tasa de referencia, ¿ok? Ahorita estamos en 4.5, y por lo tanto los bonos a corto plazo siguen esa tasa de referencia, la Fed Fund Rate, ¿ok? Entonces, por eso es más caro el costo de dinero. Pero, ¿cuánto cuesta ese activo? Ese activo cuesta ahorita 95.5 dólares, ¿ok? Un bono de corto plazo. Entonces, si nos damos cuenta en este gráfico, estamos viendo el dólar caer. ¿Por qué?
Porque ante mucho de algo, su precio cae. Si nos damos, si vamos al pasado y analizamos por qué se dio la crisis en Alemania en 1919, sabemos que el imperio alemán emitió más papel moneda de lo que su economía le permitía. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes mucho de algo, su valor disminuye. ¿Ok? Si estamos en épocas de mangos y hay muchos mangos, claramente te lo van a dar muy barato porque es abundante. Pero si no es época de mangos y son escasos, te lo van a dar caro. Entonces es lo mismo, si hay mucho de algo, su precio no vale. Y en este caso, por la guerra, por el Tratado de Versalles y porque el imperio alemán tenía que pagar todas las reparaciones por la guerra, emitió papel moneda para pagar eso, pero no le salió bien y no tenían un respaldo en oro. Y eso es muy importante, no tenían respaldo en oro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los niños empezaban a jugar con los billetes porque había muchos billetes allá afuera. ¿Ok? Entonces el marco en ese tiempo, en 1919, empezó a devaluarse. Eso es muy muy importante. Que obviamente todo esto causó una crisis económica. Esta fue la causa. Y ya este fue el efecto. Una crisis mayor económica 10 años después. ¿Ok? Entonces, como no tenía respaldos, la única manera para salir de esta crisis fue reducir los créditos, dejar de prestar créditos y empezar a acoplarse a lo que a la oferta y demanda de los bienes. O sea, ya el país no crecía, el país no daba créditos y con el dinero que daban, con eso se hacía el comercio, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenemos es que hicieron un quantitative easing en los bancos centrales mundiales, ¿ok? Ante la pandemia, ¿qué es lo que pasó? La Fed tenía un balance de 4 millones, bueno, trillones en dólares, 4 trillones de dólares en bonos gubernamentales, ¿ok? Entonces, y de su reserva de oro solamente tenían 11,000. Y para la gente que dice, no, el dólar está respaldado por el oro, claramente la diferencia no se puede comparar. Si tú tuvieras la misma cantidad de oro que el papel, o sea, que los bonos gubernamentales, te la concedo. Pero aquí no se puede comparar. O sea, que no está respaldado el dólar por el oro. Eso es una mentira. Ahora, la Reserva Federal en 2020, para que el crisis, para que el S&P y el mercado no cayera, porque claramente cayó, aquí es donde la Fed entró al rescate, ¿ok? Empezó a regalar dinero para que la gente empezara a consumir y este dinero se fuera a las empresas, y por lo tanto, como este es un índice de las empresas, de las 500 empresas de Estados Unidos, esto fue inflado, ¿ok? Entonces, la Fed rescató a Estados Unidos de que esto se fuera al piso, ¿ok? Entonces, desde el 2008, de estos rescates con las herramientas de políticas monetarias, ha sido sintético, ¿ok? Entonces, tenemos aquí que se duplicó el balance, ¿ok? Eso significa que si la Fed compra bonos, ¿qué es lo que saca al mercado? Saca dólares. Entonces los dólares abundan. ¿Pero por qué abundaron los dólares? Porque querían que la gente tuviera dinero y querían que la gente saliera a consumir. La gente está encerrada. La gente
no podía salir de sus casas, no podía ir a trabajar, no podía conseguir dinero. ¿Por qué? Porque tenía miedo de un virus. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó con todas las economías? Se colapsaron. No salían a trabajar, las empresas no tenían productos, no vendían, y los consumidores no compraban. ¿Y qué es lo que pasaba? ¡Pum! Caía el PIB, ¡pum! Caían las economías, simplemente porque se paró todo. ¿Ok? Entonces, ante este rescate, vemos que tenemos casi 9 trillones de dólares o 9 trillones de bonos en el mercado. ¿Ok? Y aparte tenemos el mismo oro. Entonces eso significa que la Fed se cree Dios, piensa que su moneda y que su economía va a ser la número uno, pero ahí viene China. Y China ya se está recuperando. China tuvo que cerrar y tener su política de cero COVID, a orillar a su economía a que tuviera PIBs negativos, a que sus empresas no exportaran, a que sus trabajadores estuvieran encerrados, y por lo tanto China durante 2022 estuvo en un encierro. ¿Para qué? Para colapsar su economía y recuperarse en 2023. Y eso es lo que está haciendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que dicen? Todos los activos, todos los insumos se comercializan mediante el dólar. Pero el dólar ya no tiene valor. El dólar, hay muchos dólares allá afuera. Entonces, el riesgo cambiario ante una posible crisis, porque si te das cuenta, ya ha pasado anteriormente. ¿Ok? Ya ha pasado anteriormente con Alemania. Hay mucho de algo, su precio baja y no vale nada. ¿Por qué? Porque así son los países. Les importa más tener certidumbre a corto plazo que dañar a sus consumidores, a su población a largo plazo. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí es muy importante, porque vean cómo iniciaron quantitative easing en 2020. Tanto la Fed, el Banco Central europeo, el Banco Central japonés y el Banco Central chino. ¿Ok? Vean cómo la Fed empezó de agresiva, pum, 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 aumentar esos billetes, y cómo lo siguió el Banco Central europeo, pum, 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 y cómo afectó a las otras economías. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí exceso de dinero. ¿Ok? Entonces, como todo se comercializa en dólares, lo que está pasando es que las otras economías, los otros bloques económicos, ya no quieren los dólares. ¿Ok? Esto es una guerra económica entre un bloque conformado por Rusia, India y China, y la OTAN y Estados Unidos. ¿Ok? Son esos dos bloques. Rusia, China, India contra la OTAN, Estados Unidos. ¡Pum! Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos ya no es competitiva. Ya no es competitiva. Los chinos son más rápidos, los chinos son mejores y los chinos tienen mejores aliados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer estos bloques económicos? Los bloques económicos se quieren desvincular del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar no tiene valor. Hay muchos dólares allá afuera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Están aumentando y están comprando reservas de oro. ¿Ok? China, Rusia, Japón están comprando reservas de oro. Entonces, aquí de un artículo lo que saqué de conclusión es que estas herramientas de políticas monetarias
inflan el mercado y por lo tanto las economías no se niegan a que caiga o a que se debilite esos precios o ese costo de vida. ¿Ok? Entonces, es muy importante para ellos controlar la inflación y que todo esté acorde al 2% de inflación. Ahora, estos son los activos de la Fed. Estos son los movimientos que ha hecho la Fed durante una expansión cuantitativa, un quantitative easing, que es cuando imprimen dinero para rescatar la economía. Y desde 2008 lo que hicieron es, ¿sabes qué? Necesitamos activar la economía. Bajaron tasas y a partir desde el 2008 las tasas están cerca del 0%. ¿Por qué? Porque eso mueve la economía, mueve los engranajes y mueve a las personas. Y ahorita lo que están haciendo es subir las tasas para detener ese crecimiento excesivo. Ahora, lo que tenemos aquí es lo que dice la Fed, de que va a subir tasas y que los va a mantener de un 5 a un 5.10 basics. ¿Ok? Esto hasta que ya no haya inflación, hasta que se haya corregido hasta el 2%. Pero lo que dice la Fed y lo que los inversionistas estudian y proyectan a futuro es otra cosa. Vean cómo está la curva forward del Fed Funds Rate. ¿Ok? Eso significa que a partir de agosto, julio de este año, empezarán a bajar tasas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está descontando el mercado? Está descontando que efectivamente va a bajar la inflación y que efectivamente esta restricción cuantitativa, que eso es lo que está ahorita mismo, están restringiendo la demanda y restringiendo el consumo para que la economía se desacelere, ¿ok? Un retroceso de toda la economía, soft landing, entre comillas, ¿no? Pero sabemos que han subido tasas rápidamente. ¿Y esto qué significa? Que así como suben tasas, así las van a bajar. Y para el marzo de 2022 se estima de que estén en un 4%. ¿Ok? Entonces eso significa que el costo del dinero va a estar un poco más barato en un año. ¿Ok? Y están proyectando que la inflación que tenían a 5 años se pueda controlar. Eso es en un escenario positivo. ¿Ok? Pero lo que tenemos en Europa es que Credit Suisse está aumentando su riesgo de crédito. ¿Ok? Credit Suisse y Europa, la Unión Europea, ha estado financiando la guerra, financiando gastos, impactos sobre la energía, impactos sobre el gas, impactos sobre el petróleo, cómo tener otras fuentes de energías alternas al petróleo, porque eso ha causado una gran deuda. Y si te das cuenta aquí, los CDS, ante la subida de los CDS, que es un indicador de volatilidad, incertidumbre, de un riesgo en que los bancos no puedan pagar. Si tú te das cuenta, ante estas subidas de riesgo de default de los bancos, han ocurrido crisis del 2008, crisis del 2010, crisis del 2011, porque la curva se invirtió de los CDS en 2016 y en marzo de 2020 en pandemia. Y si te das cuenta, ya empezó a subir otra vez. Noviembre del 28. Y aquí tenemos uno actualizado.
del... A ver, ¿dónde está? Lo tenía por aquí. Bueno, el chiste es que el riesgo ante un default en Europa está aumentando. ¿Por qué? Porque ante esta guerra, que es un lugar estratégico Ucrania para realizar exportaciones e importaciones, o sea, es un comercio abundante, un comercio de alto volumen de comercialización, está atacando Rusia por esos intereses, aparte de sus intereses políticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Básicamente, Europa, me quieres poner sanciones, me quieres detener de avanzar a conquistar Ucrania, ¿sabes qué? Te estás portando gandalla conmigo. ¿Qué te pasa? Si yo soy tu padre, yo te estoy dando energía, tú dependes de mí. ¿Te das cuenta? No te estás portando bien conmigo. Está bien, perfecto. Te vamos a quitar tu petróleo y tu gas. No me importa. No me importan tus sanciones. Tú dependes de gas. Tú dependes de petróleo. Si no, tu economía cae. Entonces, es una guerra con intereses bélicos de conquista y es una guerra económica entre los bloques económicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos el gas natural y si te das cuenta, todo lo que se enviaba a Alemania se redujo rápidamente. ¿Ok? Todo lo que iba a Italia se redujo desde Rusia, todo lo que iba desde Rusia a Italia y a Alemania, ¡pum! Se reduce. Pero aún así, la oferta es la misma. Y la oferta, los barriles de petróleo y el gas se están yendo a otros países como China, como India. ¿Ok? ¿Sabes qué? Te estás portando mal conmigo, Europa, Eurozona, te vamos a sacar del juego. Vamos a meter a China y a India y le vamos a vender más barato. ¡Pum! Y hay una oferta de 3 millones de barriles. Ha aumentado desde el año pasado, desde el 28 de enero del 2022. La oferta ha aumentado y ya sacaron del juego a Europa. ¿Y quién está en el juego? China, aquí, India y el unknown. El unknown es Europa. Básicamente se pegaron un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque a partir de 9 paquetes de sanciones a Rusia, no le han afectado en nada. Rusia ya se recuperó económicamente. El PIB de Rusia ya se recuperó. El PIB de China ya se recuperó. Sin embargo, Estados Unidos sigue débil. Europa sigue débil. Entonces, ¿quién está ganando entre estos bloques económicos? Claramente Rusia, China, India están ganando. Y ante este comercio, que están todos en dólares, los barriles, se quieren salir del dólar. Quieren empezar a comercializar en una moneda respaldada por el oro. ¿Por qué? Porque los dólares ya no sirven, no funcionan, no hay valor, hay abundancia en ellos. Abundancia me refiero a que hay mucho de algo y su precio baja. No vale nada, hay mucho de algo y no está respaldado por el oro, porque ya les dije que una moneda debe estar respaldada por el oro para que tenga valor, para que los inversionistas tengan certidumbre de que sí tiene valor esa moneda, y el dólar no lo tiene. Y por eso tenemos una expectativa de que el dólar caiga en los próximos años, en los próximos meses, a estos niveles. Listo, a estos niveles. ¿Ok? Si te das cuenta cómo
analizo todo el aspecto fundamental para tener un bias técnico, un bias de la moneda, un bias de cómo están todas las economías, cómo se fortalecen, cómo se debilitan. Eso es lo que hace un profesional. No dibujar rayitas, Fibonacci, patrones armónicos. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque las noticias fundamentales te rompen. Créeme, te van a romper si sigues haciendo lo mismo. Entonces, aquí tenemos ante esta falta y este coste más alto que tiene Europa, porque de Rusia se lo venden más barato a India y a China, y aún así sigue. La única manera para que tenga energía Europa es que India y China se lo revendan. O sea, China y India compran barato el gas y el petróleo y se lo venden más caro a Eurozona. Por eso te digo que los paquetes no funcionan. Los nueve paquetes de sanciones ante la guerra, porque Rusia se está portando mal, no funcionan. Ya se quitó de aliado la Eurozona a Rusia. Y por lo tanto, el coste energético de los topes que querían topar el petróleo a $60, la OTAN, falso. Sigue comprando más caro y los costes se aumentaron a 260%. Entonces, Europa compra más caro el petróleo. ¿Te das cuenta? Este unknown, Asia unknown, es Europa. Sigue la misma oferta. Y esa restricción de vamos a topar el precio del petróleo, falso. Falso. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente tenemos un bias alcista. O sea, eso es probablemente unos 6 meses, 3 meses. Pero a corto plazo tenemos otro análisis técnico. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar el gas, cómo aumentó en 2022. Aumentó a 245 euros por la electricidad en Europa. ¿Y esto qué significa? Nosotros preveíamos una crisis en invierno por falta de gas. Cómo iban a cocinar las personas, cómo iban a tener calefacción, la gente se iba a morir de frío. Pero fue un invierno caluroso y no tuvieron que utilizar el gas promedio que se utilizaba de 2018 a 2021. Entonces por eso hay un gap. Se utilizaron energías alternativas como carbón, como gas natural y mineral oil. Esos fueron los sustitutos del gas ruso. Pero si te das cuenta cómo aumentó el coste del gas por la guerra. Se disparó a los 227 euros el 7 de marzo. ¿Esto qué significa? Únicamente perjudica a los consumidores. Si tú te quieres bañar con agua caliente, te va a salir más caro. Si tú quieres cocinar, te va a salir más caro. Y esto es lo que pasó Europa justamente por la guerra. No pueden controlar a Rusia. La OTAN no puede controlar a Rusia. Rusia ya tenía planeado esto desde hace 12 años. Entonces, ante algo que no tiene valor,